El pasaje de esta noche nos dice, lo que nos tienen preparado para hoy, no importa lo que creas, mientras creas que eso no importa. Y esta es la lectura. Jueces, capítulo 19, nos dice así: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel, y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses, y se levantó su marido y la siguió para hacerla a volver amorosamente, y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Viéndole, el padre de la joven salió a recibirle gozoso. Le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo, bebiendo y alojándose allí. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os podéis ir. Se levantaron ellos 2 juntos y comieron y bebieron, y el padre de la joven le dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se alegrará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Y al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Y entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, que ya el día declina para anochecer, te ruego que paséis aquí la noche. Y he aquí que el día se acaba, duerme aquí, para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino, y te irás a tu casa. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche, sino que se levantó y se fue, y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo al criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos allí la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros, que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gabá. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de esos lugares, para pasar la noche en Gabá o en Ramá. Pasando pues caminaron, y se les puso el sol junto a Gabá, que era de Benjamín, y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gabá. Y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Y he aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, y moraba como forastero en Gabá. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad, y le dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él respondió: pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy, y había ido a Belén de Judá, mas ahora vuelvo a la casa de Jehová, y no hay quien me reciba en casa. Nosotros tenemos paja, forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos falta nada. Y el hombre anciano dijo: paz sea contigo. Tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal de que no pases la noche en la plaza. Los trajo a su casa, les dio de comer a sus asnos, lavaron sus pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablando al anciano dueño de la casa, le decían: saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él, yo os las sacaré ahora, humilladlas, haced con ellas como os parezca,
y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó, entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. Se levantó por la mañana su señor, y abrió las puertas de la casa, y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, con las manos sobre el umbral. Y él le dijo: levántate, vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomar consejo y hablar. Salieron todos los hijos de Israel, y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Berseba y la tierra de Galaad, a Jehová en Mizpa, y los jefes de todo el pueblo de todas las tribus de Israel se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400.000 hombres de a pie que sacaban espada. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a casa a Gabaa de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gabaa, rodearon contra mí la casa por la noche, con idea de matarme, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. He aquí, todos vosotros sois hijos de Israel. Dad aquí vuestro parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa, mas esto es ahora lo que haremos a Gabaa. Contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1000, y 1000 de cada 10.000, que lleven víveres para el pueblo, para que yendo a Gabaa de Benjamín, la hagan conforme a toda la abominación que ha cometido en Israel. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Hasta aquí la palabra del Señor en esta noche, y que Él la bendiga en nuestros corazones. Ya sin más, dejamos el púlpito para que el Señor lo use predicando lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. El intelectual de origen judío, de una familia vienesa, pero que ha residido durante mucho tiempo en Estados Unidos y enseñado en las principales universidades americanas, George Steiner, que fue Premio Príncipe de Asturias recientemente en nuestro país y es considerado probablemente uno de los mayores humanistas vivos que hay ahora al principio de este milenio, en el siglo XXI. Escribió un libro que son unas conferencias bajo el sugerente título de Nostalgia del Absoluto. Y en este libro Steiner hace su particular visión de la contemporaneidad de esta forma. Así escribe Steiner: las iglesias y corrientes cristianas organizaron en gran medida la visión occidental de la identidad humana y de nuestra función en el mundo. Y sus prácticas y simbolismo impregnaron profundamente nuestra vida cotidiana, desde el final del mundo romano y helenístico en adelante. Pero gradualmente fueron perdiendo el control sobre la sensibilidad y la existencia cotidiana. En mayor o menor grado, el núcleo religioso del individuo y de la comunidad
degeneró en convención social. Se convirtió en una especie de cortesía, en un conjunto ocasional o superficial de actos reflejos. Ese decaimiento, dice Steiner, este agotamiento, que hasta tal punto llegó a afectar al centro mismo de la existencia intelectual y moral de Occidente, dejó un inmenso vacío. La historia política y filosófica de Occidente durante los últimos 150 años puede ser entendida como una serie de intentos más o menos conscientes, más o menos sistemáticos, más o menos violentos, de llenar ese vacío central dejado por la desaparición de la teología. Ese vacío, esa oscuridad, en el mismo centro, se debe a la muerte de Dios. Las palabras de Steiner nos muestran que cuando la religión se convierte en lo que hemos visto ayer, en el relato de Jueces, capítulo 18 y 17, vemos que esas formas aparentes en las cuales se sustenta la vida de los hombres, resultan crecientemente vacías. Sin embargo, como este gran humanista Steiner ha comprendido, ese vacío tiene grandes consecuencias. El vacío, por un lado, aparece encubierto. Las formas religiosas, como contemplamos ayer, no desaparecen. Micaías y el culto que ejerce en su casa, los ídolos a los que sirve, parecen, como dice su propio nombre, contemplar que todavía hay alguien que es como Dios, como Yahvé, que es el significado del nombre de Micaías. Pero ese culto, en cierta forma, cada vez más se evidencia como vacío, como aparente. Es demasiado hecho conforme a la imagen y semejanza del hombre. Es, en definitiva, el culto y el servicio a un Dios, a nuestra propia imagen y semejanza, que nosotros mismos formamos y creamos y utilizamos también, por lo tanto, a nuestro servicio. Y en ese relativismo que marca la religión de nuestro tiempo y que describe la inmensa complejidad de lo que ayer vimos que es hoy la espiritualidad, tenemos que entender que tiene grandes consecuencias a nivel práctico. Por un lado, ese relativismo parece invitar a la tolerancia, a la independencia, pero la realidad es que, como dice el título de esta noche, no importa lo que creas mientras realmente eso no te importe. Cuando te importa lo que creas, cuando tienes valores y principios, ves que inevitablemente ese mundo se va derrumbando, se va colapsando. Un historiador español en esta ocasión, Juan Carlos Fusi, que ha sido durante mucho tiempo el director de la Biblioteca Nacional, Juan Pablo Fusi, ha descrito así el siglo XX que hemos dejado. En 1932, el filósofo alemán Karl Jaspers, dice Fusi, observaba que algo enorme le había ocurrido al hombre contemporáneo. La destrucción del principio de autoridad, una radical desconfianza en la razón, una total disolución de vínculos, hacían que todo pareciera posible. De hecho, a medida que el hombre avanzaba en el conocimiento, la vida se le hacía más complicada. A lo largo del siglo XX, aunque la religión siguiera constituyendo el fundamento de la vida de muchos pueblos y culturas, y probablemente una necesidad íntima para la espiritualidad de muchos hombres, los problemas teológicos, los dramas religiosos, la idea misma de Dios, fueron dejando de ser parte central de los debates relevantes de la humanidad. Freud había mostrado cuando comenzaba el siglo los efectos que sobre la formación de la personalidad tenían los deseos reprimidos, la sexualidad, las pasiones subconscientes, y se veía en la misma capacidad la realidad que el exterminio traía para la civilización occidental. En la raíz última
de esa agitación, infelicidad y angustia del hombre contemporáneo, se presenta desde la física moderna un universo regido por la incertidumbre. Para la filosofía, la vida era algo que al hombre le acontecía, pero cuyo sentido y significación se le escapaba. Para el existencialismo, la condición humana era, en las famosas palabras de Sartre, una pasión inútil, una razón justamente de la inutilidad y absurdo de la existencia. Los mismos historiadores, dice Fussi, que es historiador él mismo, probaban, lo dijeran o no, que la marcha de la historia no era otra cosa que un proceso discontinuo e incoherente. Y parecía como si el progreso material y científico, el pluralismo ideológico, la visión de la vida como placer, hubiera terminado por generar un sentimiento de infelicidad colectiva y probablemente un gran vacío moral. Desde luego, hechos como el auge de los totalitarismos, tanto fascista como comunista, tanto el Holocausto como el Gulag, fueron producto de una formidable crisis moral, una pérdida de fe en todos los valores últimos de la libertad y dignidad del hombre. Países como Estados Unidos, hegemonía mundial y bienestar material e hipermodernidad, generarían, como muestra su literatura y su mejor cinematografía, un clima de neurosis, ansiedad colectiva, manifestaciones inquietantes que hasta el día de hoy nos hablan de criminalidad, de drogas, de delitos sexuales, de alcoholismo. Todo esto ha de ser visto como una metáfora del malestar espiritual que caracteriza la vida moderna. Probablemente una de las grandes contradicciones, concluye Fussi, de este siglo que ha pasado, es que la sociedad parece más abierta y plural que nunca, pero sin embargo nos ha llevado al totalitarismo de un pluralismo agónico. Las palabras del historiador Juan Pablo Fussi nos muestran en definitiva la gran paradoja del siglo que ha pasado. El siglo de las libertades, el siglo de la democracia, el siglo en el cual aparentemente todo son posibilidades para el hombre, pero sin embargo se establece en su propio suelo las dictaduras más cruentas y sangrientas que se han conocido en mucho tiempo. Las propias libertades del hombre son mermadas de una forma considerable, paradójicamente, bajo el nombre del pluralismo, por la decisión de la mayoría. Y nuestro texto en esta noche nos muestra las consecuencias que tiene el relativismo a nivel religioso. Esa facilidad con la cual la espiritualidad contemporánea une todo y mezcla en una combinación particular y privada en cada individuo, no está exenta de serias y graves consecuencias. Probablemente pocos pasajes hay en la Biblia tan terriblemente desagradables para la mayor parte de las personas que al que acabamos de leer ahora mismo en nuestras Biblias. Pero nos equivocaríamos profundamente si pensáramos que esto es simplemente la obra de perversión de ciertos individuos. Lo que nuestro texto, lo que el libro de Jueces nos quiere hacer entender al llegar a concluir esta porción de este libro bíblico, es que realmente lo que pensamos y creemos tiene grandes consecuencias. Que, como se ha dicho muchas veces, las ideas tienen pies y que realmente lo que hay en nuestra cabeza condiciona nuestra vida. Y esa religiosidad, ese mundo aparente de formas, ¿no?, que vemos en el culto de Micaías y de los danitas que buscan a aquel sacerdote, Jonatán, el nieto de Moisés, para intentar mantener ese mecanismo con el cual enfrentarse al futuro. Lo que esconde realmente, en realidad, es un vacío profundo, pero un vacío de graves consecuencias morales. Y este es precisamente el sentido de la historia que viene a continuación. Es consecuencia lo uno de lo otro. Y no entender esto es el gran error y la tragedia del hombre contemporáneo. Si hay una idea preconcebida que nuestra sociedad tiene hoy
es precisamente esa. No importa lo que creas, si realmente, aparentemente, te comportas como la gente espera de ti. Se piensa que un político puede vivir en su moralidad o en su ética de la forma que quiera. Lo importante es su trabajo, son sus ideas, sus conceptos. Es irrelevante realmente lo que sea su situación moral, la actitud personal que lleva la vida. Y en cierta forma vemos que el orden se ha invertido de las circunstancias. Si en la Biblia encontramos que primero está lo que pensamos y como consecuencia de ello están nuestros actos, es como si en el mundo contemporáneo, pero en la propia humanidad del hombre, estuviera arraigado el pensamiento a la inversa. Pensamos que lo que importa realmente es el hacer el bien, cómo te comportas con aquellos que tienes a tu alrededor. Lo que uno piense o uno cree, eso al fin y al cabo, ¿a quién le importa? Sin embargo, ese es el profundo engaño y la profunda tragedia también a la cual se enfrenta nuestro mundo contemporáneo. Y nuestro texto nos muestra que la desviación, por lo tanto, en nuestras creencias y en nuestra vida, tiene grandes consecuencias en nuestra vida. Vemos, en primer lugar, cómo se manifiesta esto en una búsqueda aparentemente desenfrenada de placer. El texto nos introduce a un protagonista algo sorprendente. Este personaje que encontramos aquí en el capítulo 19, vemos que da lugar a grandes preguntas. Se nos dice de él que es un levita, un hombre religioso, pero sin embargo aparece viajando por el país con una concubina, con alguien, por lo tanto, que no era su mujer legítima. Este hombre, de hecho, parece que en su relación con esta mujer tampoco se puede decir que le vaya muy bien. Versículo 2. Esta mujer tiene relaciones y muestra infidelidad también en el vínculo que le une a este levita. Y se encuentra nuestro texto en medio de un conflicto de esta pareja, por el cual la mujer decide volver a casa de su padre, en medio de un conflicto con él, y va aquel levita a buscarle. Esto no nos sorprendería si realmente hemos leído el capítulo anterior y el texto que estuvimos viendo ayer. El sacerdocio, la situación de los religiosos que eran los levitas en aquel tiempo, estaba muy lejos de ser lo que debiera. La gran incógnita que desvela el relato que vimos ayer es que precisamente ese levita, tan lejos de la ley y la voluntad de Dios, era ni más ni menos que el descendiente de Moisés. Y solamente al final se reserva la identificación del personaje y nos quiere mostrar hasta aquí ha llegado lo que fue la revelación dada a Moisés, hasta esta oscuridad, hasta esta confusión. Por lo tanto, si había tal oscuridad y confusión, no es sorprendente que a partir de ahí cada uno hiciera lo que bien le parecía. Y aquel levita, por lo tanto, vivía con una concubina y la concubina tenía relaciones con otro hombre. Tienen un conflicto entre ellos y va a su busca. La aparente hospitalidad calurosa, oriental, ¿no?, que desvela el encuentro que tiene con aquel hombre en su casa, empieza a tomar un grado inquietante, ¿no?, a medida que se prolonga el tiempo. Se va haciendo cada vez más tarde, hay esa intención de levantarse y marcharse, pero hay como un signo de suspense, ¿no?, a medida que avanza la historia. Hay algo que parece impedir constantemente que salgan de esa casa, ¿no? Y es como si ese magistral narrador de este libro de Jueces nos fuera introduciendo una inquietud creciente a medida que leemos la historia. ¿Qué ocurre aquí? El hombre, en signo de hospitalidad, una y otra vez insiste, ¿no?, en que se quede un poco más, ¿no?, que ya habría tiempo para volver a su casa.
Y poco a poco los vaticinios se van conformando hasta que inicia de un modo repentino el viaje, el levita y la concubina, y llegan a aquella ciudad ya al oscurecer. Pero antes de llegar a ella, vemos que tienen la oportunidad de haber ido a otra ciudad, la ciudad más conocida para nosotros en Israel, que es Jerusalén. Pero en aquella época, en la época de los jueces, Jerusalén no era un territorio en el cual vivía el pueblo de Israel, sino que estaba dominado y ocupado por otro pueblo, por los jebusitas. Era, por lo tanto, un territorio extranjero. Y ellos confiaban, por lo tanto, y esperaban que sería mejor una ciudad de gente de su propio pueblo que no tener que vivir entre extranjeros, que vete a saber lo que habría entre ellos. Pero la hospitalidad en aquel lugar aparentemente familiar para ellos, de su propio pueblo, no parece ser la mejor característica que muestran aquellos ciudadanos. Hay como una imagen un poco de desolación, ¿no?, en aquella plaza donde se encuentran a otro forastero, ¿no?, un extranjero que es curiosamente el que les ofrece hospitalidad. El extranjero les lleva a su propia casa. Y en la inquietud del clima de esta narración llegamos al punto culminante, cuando golpes empiezan a resonar en la puerta de la casa de aquel hombre. Y aquella cena se ve de repente sumergida en una inmensa pesadilla. Una pesadilla en la cual parece que todo está desatado en un infierno sin límites. Una multitud de hombres pervertidos buscan tener relaciones sexuales con aquel hombre que acaba de llegar. Y en aquella locura el hombre, que su anfitrión, no tiene mejor idea que ofrecerles a su propia familia para calmar sus deseos. El cuadro patético es como aquel levita mismo lleva a esa concubina fuera, que es violada y abusada durante toda la noche, hasta llegar al cuadro tremebundo de aquella mañana, en la cual aparece a la puerta, tumbada y tirada, aparentemente ya casi sin vida, y con tremenda indiferencia, aquel levita le dice: levántate, que nos vamos. Creo que tendríamos que ir al universo de las películas de terror para encontrar algo semejante. Un cuadro tal de indiferencia, de crueldad, de brutalidad, se encuentra realmente en las formas más extremas del cine sangriento que se puede hacer en círculos marginales. Realmente parece un cuadro de pesadilla. Pero esa pesadilla quiere nuestro texto que entendamos que tiene un origen claro. Y ese origen claro es una concepción falsa de la libertad. Una libertad que vemos que lleva al abuso sexual, que lleva a la violencia misma, que lleva a la misma muerte. Y es precisamente esa realidad la que una y otra vez sorprende a una sociedad tan aparentemente humanizada como es la nuestra. Su propio divertimiento, su propio placer parece ser la crueldad y la muerte. El académico de la lengua, Antonio Muñoz Molina, escritor y novelista, reflexionaba así sobre una de las películas que ha marcado los años 90. Es una película norteamericana que lleva el nombre en inglés de Pulp Fiction, que significa el tipo de novelas que se vendían, digamos, de una forma barata en los kioscos, ¿no?, en Estados Unidos en el siglo XX, y el tipo de literatura que abarcaba. Es una de las películas más violentas, ¿no?, que se produjeron en los años 90 y que mostró una actitud totalmente diferente hacia la violencia. Muñoz Molina reflexiona sobre lo que esto nos dice acerca de la humanidad en un artículo publicado en El País llamado Tarantino, que es el nombre del director de esta película, y la muerte. Dice así: el secreto de la comicidad, al parecer irresistible, de la película Pulp Fiction consiste en la repetición de un solo mecanismo, el de la indiferencia ante el dolor ajeno.
o el de la trivialidad del sadismo. Todo ello envuelto, eso sí, en una adecuada extravagancia formal. Ese mecanismo de legitimidad cultural disimula el vacío y vuelve respetable y sobre todo moderno la bazofia de lo sanguinario, la miserable pornografía puritana de la crueldad. En el cine donde yo vi Pulp Fiction, la gente se echaba a reír cada una de las 1200 veces que se oyen en la película la palabra maldito o el conocido expresión malsonante de lengua inglesa. Pero las carcajadas arreciaban todavía más cuando alguno de los múltiples asesinos que animan la película mataba o torturaba a alguien sin darle importancia, charlando de sus cosas. Cuando sucedía alguna cosa atroz y los personajes la presenciaban con la misma indiferencia cretina con que miran la televisión rumiando comida basura, con la boca brillante de grasa, estallaban todas las carcajadas del cine. En Pulp Fiction da mucha risa el espectáculo, por lo visto, de víctimas indefensas, segundos antes de que la ejecuten sus verdugos. El aire casual con que se llevan a cabo estas tareas. En Pulp Fiction hay un retrato de la realidad más acertada de la que sus multitudinarios defensores y sus 4 o 5 detractores pusilánimes están dispuestos a admitir. A las personas más al día les oigo decir que la violencia extrema de esta película es tan solo un chiste y que, por lo tanto, de puro ficticia, es inocua en su exageración. Pero basta mirar los periódicos para saber que eso no es así, que lo más común en todas partes es justamente la crueldad gratuita y sin límites. De modo que esas bromas, tan agradecidas por el público, tienen más o menos la misma gracia que los chistes de negros y judíos. La gente que se ríe cuando John Travolta apunta con una pistola a la cabeza de alguien temblando de rodillas delante de él, es la gente que cuando veía un uniforme de la SS y a su víctima en un pijama de rayas, temblaba de terror mientras otros se reían a carcajadas. En Pulp Fiction no hay ni siquiera humor negro. Lo que hay es una inhumana falta de piedad o de compasión, o para ser más exactos, una incapacidad aturdida y embrutecida de comprender el dolor y, por lo tanto, de enfrentarse a él. La crueldad y la brutalidad se convierte a finales del siglo XX y comienzos del XXI en un espectáculo de diversión. La locura que hace que la gente contemple con placer la miseria y el dolor de sus semejantes tiene un claro origen. Y esto nos lo desvela nuestro texto en esta noche. Nuestro texto nos muestra claramente en la palabra de Dios que el placer de la violencia tiene una raíz espiritual, que semejante locura es solamente el resultado y la consecuencia de un abandono de Dios y de su voluntad, que es cuando aquellos mismos que representan a Dios, como es en este caso el levita de nuestra historia, o el propio sumo sacerdote que había entonces en Israel, Fineas, han dejado la ley de Dios. Cuando Dios en definitiva está muerto, como decíamos antes, entonces, según la famosa frase de Dostoyevsky, todo es posible. Y lo que es posible es una inmensa locura, una pesadilla en la cual nadie se salva. Fijaos en los personajes de esta historia y decirme quién de ellos realmente muestra aparentemente un atisbo realmente profundo de humanidad. Incluso el anfitrión de la casa que alberga a aquellas personas es capaz de entregar a sus propios seres queridos para solucionar un problema. ¿Qué diremos del levita o de la propia concubina, infiel al fin y al cabo? No hay aparentemente inocencia alguna en ninguno de los personajes. No hay más que un cuadro terrible de distorsión de lo que debía ser su vida. Y este es el cuadro, en definitiva, del ser humano, de cada uno de nosotros, a la luz de la Biblia. Somos personas
creadas por un Dios personal con un propósito y un sentido. Pero nuestra vida está tan radicalmente distorsionada y pervertida que no somos más que un pálido reflejo de lo que debiéramos ser. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos al principio de su epístola, escribe sobre la realidad de esa criatura que es el hombre, hecha a la imagen de Dios, pero que sin embargo ha preferido servir y vivir para cosas y personas creadas por ese Dios, no creadas precisamente siendo criaturas, las hace objeto de su culto y hace de la criatura el lugar que ha de ocupar el Creador en su mente y su corazón. Y esto, nos dice el apóstol Pablo, tiene grandes consecuencias. Y es lo que vemos precisamente en Jueces. Cuando el hombre se hace una religión a su imagen y semejanza, cuando la criatura ocupa el lugar del Creador, ¿qué es lo que ocurre? Dice el apóstol Pablo. Entonces, el hombre es entregado a pasiones vergonzosas. El hombre trastorna todo aquello que ha sido hecho y formado por Dios y hace con ello y con su propio uso y placer lo inverso de lo que realmente Dios se había propuesto. Por lo tanto, una cosa para el apóstol es consecuencia de lo otro. Y como en Jueces la historia de ayer nos lleva inevitablemente a la historia de hoy. Y quien quiera engañarse e ignorar esto, ignora la realidad de su propio corazón. Es precisamente porque nos hemos apartado de Dios y hemos decidido seguir nuestra propia voluntad, que nuestra vida también ha tomado la dirección de nuestros propios intereses, placeres y deseos, y por lo tanto se convierte en la ruina y miseria que en el fondo de nuestro corazón debemos reconocer que es. Nuestra historia en esta noche nos pone ante un cuadro de un Israel desconocido para aquel que ha leído la Biblia hasta entonces. El cuadro que hemos visto de la formación de este pueblo, de la revelación de ese Dios, parece haber llegado aquí realmente a un punto sorprendente. No solamente sus representantes, el levita, son más que un mero travestismo de lo que debía ser la representación de Dios, sino que el propio Israel se ha ido desintegrando a medida que avanza la historia de este libro. Y cuando finalmente se une, al final de nuestro texto, en el último verso que hemos leído, ¿para qué se une? Para su propia destrucción. Lo que une a ese pueblo finalmente es una locura y espiral de violencia en la cual, como veremos mañana, se va a ver desembocado todo Israel en aquel momento. Cuando llegamos a aquella ciudad en la cual se producen estos actos vergonzosos, otro pasaje bíblico viene a la mente de aquel que ha leído el principio de la Biblia. Una ciudad llamada Sodoma. Allí también llegaron viajeros, entraron en una casa, hubo ruidos en la noche, golpes en una casa. Hubo también una situación que desde entonces era recordada por los judíos por el nombre de aquella ciudad, Sodoma. Sodoma se ha convertido Israel ahora. El sentido evidente de este texto no es ni más ni menos que ese. Sodoma ya no está lejos de lo que es el pueblo de Dios, tiene su propio seno en medio de ellos. Por lo tanto, a la luz de la Biblia, no debemos sorprendernos de las mayores perversiones en el seno de la propia Iglesia del Señor Jesucristo. Si nos sorprende y escandaliza lo que ocurre hoy en medio del llamado pueblo de Dios, es que no conocemos lo que Dios dice por su palabra. Dios por su palabra nos muestra que hasta ese punto su propio pueblo, aquellos que lo representan, pueden llegar a distorsionarse, a extraviarse, a perderse, a arruinarse, hasta convertirse en la misma representación
de todo aquello que es el corazón de la maldad del ser humano. Y esa nueva Sodoma en la cual se ha convertido Israel aparentemente carece de ángeles liberadores. Buscamos algún atisbo de salvación, alguna huida de la noche en la cual podamos escapar de esa pesadilla y el final de la película acabe con un consolador final. Pero nuestro relato es aparentemente sin compasión, cerrado con un cuadro terrible de muerte y destrucción. Por lo tanto, la palabra de Dios para nosotros en esta noche es que si tomamos el camino que nos muestra nuestro texto, Dios tiene malas noticias para nosotros. No hay un final feliz que vayamos a esperar. Si realmente pensamos que dirigiendo nuestra vida de la forma que los personajes de nuestra historia lo hacen, independientemente de Dios y de su voluntad, buscando nuestro propio placer e interés, haciendo las cosas como a nosotros nos parecen, Dios nos dice que tiene malas noticias para nosotros, porque no hay esperanza. El final y el destino de esta ciudad no es la gloria de la ciudad de Dios, sino que es la destrucción y el juicio. Y el apóstol Pablo nos muestra, por lo tanto, que la ira de Dios, dice al comienzo de ese cuadro del capítulo 1, versículo 18, se revela desde el cielo contra esa ciudad de los hombres, contra esa impiedad, desconocimiento de Dios, contra esa injusticia humana que detiene con injusticia la verdad de Dios. ¿Y cómo se muestra esa ira de Dios? ¿Hay rayos del cielo? ¿Hay fuego y azufre que arrase la ciudad como en los días de Sodoma? ¿Viene realmente sobre la ciudad de los hombres hoy, como en los días de los jueces, una señal de ese juicio divino? La palabra de Dios nos muestra, en las palabras del apóstol, que se muestra de otra manera. La ira de Dios se revela hoy, ya no como en los días de Sodoma, haciendo caer el fuego divino. Nos dice que la ira de Dios se muestra precisamente en que el hombre, habiendo conocido la voluntad de Dios y cómo debiera vivir, al haberse entregado a la inmundicia, a las concupiscencias de su corazón, al deshonrar su propio cuerpo, al cambiar la verdad de Dios por la mentira y al honrar y dar culto a las criaturas, es entregado, dejado a su propio camino. Por lo tanto, la ira de Dios no la encontramos hoy en nuestra ciudad de los hombres por medio de señales prodigiosas que caigan del cielo en un fuego destructor, sino que Dios muestra su ira precisamente dejándonos nuestro camino. ¿Por ahí quieres ir? Pues sigue tu camino. Por lo tanto, las malas noticias que Dios tiene para nosotros serían precisamente que Dios nos dejara en el camino que estamos ahora. Si realmente nuestra vida no cambia, si seguimos pudiendo hacer lo que queremos hacer y seguimos de acuerdo a nuestra voluntad, a nuestra manera, es que la ira de Dios está sobre nosotros, es que el juicio de Dios ha caído sobre nosotros. Por lo tanto, si hay algo que debiéramos aterrarnos con ello en esta noche, es precisamente que esta palabra de Dios no cambiara nuestra vida. Que realmente Dios no irrumpiera en medio de nuestra existencia y no produciera cambio alguno. El mundo, por lo tanto, y nosotros vivimos confiados, lejos de Dios, pensando muchas veces que realmente nuestra vida, lejos de Él, no tiene consecuencias. Nos hacemos la ilusión que siempre vamos a poder seguir así,
que esa ira de Dios que creen los creyentes que puede haber sobre la humanidad, nunca la veremos manifiesta. Pero el Señor Jesús, cuando estuvo entre nosotros, tuvo unas palabras solemnes de advertencia. El Evangelio de Mateo, capítulo 10, nos dice que cuando envía a los 12 con este mensaje de quién es quien ha recibido autoridad para salvar y rescatar a Israel, Cristo Jesús ha abierto un reino en el cual los cielos se han acercado a la tierra y ha abierto un camino nuevo. Y envía ahora mensajeros, los 12, que vayan por las ciudades de los hombres y anuncien este mensaje. Un mensaje que es buena noticia, que el reino de Dios se ha acercado, que el reino de los cielos ha venido en Cristo Jesús. Y ante ese mensaje solamente hay dos alternativas. O uno se somete a ese reino y entra bajo su gobierno, o por lo contrario se enfrenta a una amenaza. Mateo 10:15, la amenaza del día del juicio. Dice, de cierto os digo, dice Jesús, que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad que rechaza a los mensajeros del reino. Jesús nos dice que rechazar el reinado, el gobierno de Jesús sobre nuestras vidas, traerá más graves consecuencias que el fuego y el azufre que arrasó Sodoma y Gomorra. Por lo tanto, estamos ante la disyuntiva más grave y solemne que podamos tener en esta vida. Nuestra actitud frente a este mensaje que recibimos de Dios por medio de Cristo Jesús acerca de la autoridad del Rey, de Cristo como Señor de señores, va a traer graves consecuencias sobre nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer, por lo tanto, ahora? Los moralistas de nuestra sociedad piensan que los problemas del hombre se pueden solucionar de otra forma. No necesitamos un rey que vuelva a decirnos cómo debemos vivir. La solución es que en cada uno de nosotros nos demos cuenta al final de lo que realmente significa ser un ser humano, que entendamos lo que es la verdadera humanidad y que nos comportemos, por lo tanto, compasivamente y en justicia y misericordia para con los demás. Y por lo tanto, todos los esfuerzos de aquellos que son conscientes de estos problemas van encaminados a una reforma moral de los hombres. Si hay inmoralidad sexual, vamos a buscar prevenciones para ello. Si hay abusos, vamos a dar una información que conciencie a la gente realmente de los peligros que esto produce. Si hay malos tratos, vamos a hacer spots de televisión y carteles en las calles que digan las graves consecuencias de un ojo hinchado y de un cuerpo magullado. Esto despertará a la gente. Así se darán cuenta realmente de lo que estaban haciendo y su vida cambiará. Pero llevamos demasiado tiempo bajo esa ilusión. El sueño de reforma moral de generaciones se yergue ya a lo largo de los siglos, impotente y débil para cambiar el corazón humano. Esta Sodoma, esta ciudad de placer aparente, desenfrenado, en el cual lo que se produce es una pesadilla de violencia y terror, no se cambia con mensajes moralizantes. El corazón de estos hombres no se transforma con palabras de amor y compasión para abrir sus ojos. Hay un problema más profundo que los males que vemos aquí en esta historia. Y esto es de lo que nos habla precisamente la palabra de Dios. Los pecados
Los males que asolan al hombre tienen una raíz y un fundamento. Y es lo que la Biblia llama pecado en singular. Cuando los religiosos de la época de Jesús le decían a Jesús qué hacía él respecto a los males de la humanidad, qué programa de reforma moral venía a traer él para cambiar al pueblo al cual había venido, Jesús les habla de que hay algo que contamina al hombre. Pero no son solamente sus adulterios, sus crímenes, todas sus miserias, sino que tiene una raíz profunda. Lo que contamina al hombre viene del corazón del hombre. Y por lo tanto, cuando vemos solamente los males, los problemas, reducimos cuál es realmente la tragedia humana. Nuestra sociedad pretende ver todos los problemas como realidades aisladas. Son precisamente esos problemas a resolver, a tratar por un sistema de prevención, por un medio de rehabilitación, por una forma en la cual poder reformar al individuo. Pero Jesús y su mensaje nos dice que el problema está mucho más profundo, está en el corazón mismo de cada hombre. Y por lo tanto no necesitamos una reforma o una limpieza, necesitamos un trasplante, un nuevo corazón, una nueva vida, un nuevo nacimiento. Una crueldad tal que permite ver a una mujer como aquella concubina con la que uno ha estado viviendo, prácticamente medio muerta, y que le dice con completa indiferencia: levántate y vámonos. No se cambia con mensajes edulcorados, moralizantes. Un corazón así ha de ser literalmente nacido de nuevo. Ha de ser completamente trasplantado, cambiado por un corazón de carne, porque es un corazón de piedra, dando vida donde solamente hay muerte. Y es por esto que Jesús y su mensaje contrasta con el mensaje del religioso judío, que lo que busca es simplemente un mundo mejor. Jesús no busca gente buena, Jesús quiere hacer gente nueva. Y esto realmente lo que choca una y otra vez a la religión de su tiempo con el mensaje de Jesús. Su radicalidad va a la raíz misma del problema. Él dice una y otra vez que no hay más solución para el problema del hombre que un volver a nacer, que un comienzo nuevo que de arriba transforme toda nuestra vida. Y es por esto que nuestro texto aparentemente nos deja en una espiral sin salida. Las soluciones humanas que reúnen aquella asamblea no son más que el mensaje de un cuerpo despedazado y enviado alrededor de las ciudades, intentando chocar a las conciencias. Son los spots de televisión que nos hablan de la realidad, de las consecuencias de esa violencia y de ese crimen, pero que no hablan de la raíz de él. Y ante semejantes spots y ante semejante publicidad, la gente se reúne, se huele sangre, y realmente todo el mundo tiene mucho deseo de escuchar lo que ha pasado. Y unidos como un solo hombre, se reúnen en la asamblea al final de nuestro texto, buscando una salida. ¿Y esa salida cuál es? Una nueva espiral de violencia. Arremeterán no solamente contra aquellos que han hecho ese mal, sino incluso, como veremos mañana, contra sí mismos, contra su propio pueblo. Y esta realmente las soluciones que el hombre ofrece. Una espiral sin salida, un círculo ciego y cerrado que no nos lleva a ninguna parte. Por lo tanto, la única solución que tenemos a la luz de la palabra de Dios es reconocer nuestra incapacidad, nuestra frustración completa, nuestra total impotencia para poder cambiar nuestra vida. Solamente cuando venimos ante ese Dios y reconocemos que le hemos dado la espalda,
que hemos seguido una vida lejos de Él y que ahora no podemos hacer nada con ella. Estamos ciegos, esclavos, impotentes, débiles y siquiera con apenas signos de vida, como muertos espiritualmente. Quien viene así delante de ese Señor, que es Jesús, tiene la puerta del reino de los cielos abierta para él. El reino de los cielos se ha acercado precisamente para dar vida a ciegos, para dar libertad a cautivos, para sanar a aquellos que están enfermos espiritualmente hasta lo más profundo. El médico divino ha venido a buscar a aquellos que reconocen su mal y que acuden a Él necesitados de su sanidad. Por lo tanto, el mensaje de la buena noticia tiene una condición. Y esa condición, precisamente, es reconocer nuestro mal. Quien no reconoce su mal, quien sigue prefiriendo ver su vida como que no hay problema, como que realmente tiene el control de la situación y puede finalmente buscar la solución, está condenado a la espiral que vemos en esta historia. Sus propias soluciones no le llevarán a ningún sitio. Solamente el poder de lo alto, solamente el espíritu de aquel que ha dado la vida, volviendo a entrar en nuestra vida, puede cambiar las cosas, puede transformar nuestro corazón, puede hacernos nuevas personas. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer con una sociedad enferma? Le vamos a dar mensajes de ánimo, le mostraremos la gravedad de sus problemas, le diremos que se mire realmente y vea la situación en la que está. Le debemos decir sobre todo que la única buena noticia está fuera de ellos mismos. Un mensaje a una sociedad enferma que le habla solamente de sí misma, de un mundo mejor, del potencial humano, del corazón de oro que creemos que en el fondo el hombre tiene, va condenado a la completa frustración y fracaso de todos nuestros esfuerzos. La solución ha de venir de fuera de nosotros. Y por lo tanto el mensaje que ha de irrumpir y cambiar nuestra vida ha de ser un mensaje de arriba, de fuera de nosotros, que nos habla de realidades eternas, de un mundo celestial que ha irrumpido en nuestra vida, de poder sobrenatural, de un Espíritu de Dios capaz de cambiar y transformar las cosas. Un mensaje que habla solamente de autoestima, que habla solamente de familias mejores, que habla de una educación más positiva para nuestros hijos, que nos habla de cómo poder ser más conscientes de las necesidades y problemas del mundo, que busca en definitiva cambiar este mundo para hacerlo mejor, está condenado a la destrucción y tragedia de la espiral que vemos en el libro de los jueces. No cambiará el mundo y por siglos llevamos una humanidad con sueños ideales de un mundo nuevo que nunca se producirá, que nunca ocurrirá, cuyo final y destrucción es la muerte, es el juicio de Dios mayor que el que vivió Sodoma cuando cayó el azufre y el fuego de los cielos sobre ella. Necesitamos un mensaje de arriba, necesitamos una palabra de Dios mismo, necesitamos el Espíritu mismo de Dios que transforme y renueve las cosas. Necesitamos no hablarle del hombre y de todo el corazón de oro que pretende tener, de cómo toda la gente es buena en el fondo, de cómo todos tenemos buenos sentimientos y solo es cuestión de escarbar lo suficiente para encontrarlos. Lo que necesitamos es enfrentarnos a ese Dios diferente, a ese Dios santo, a ese Dios que es totalmente otro, aquel que no se ha manchado ni contaminado, sino que en perfección y santidad vive como ninguno de nosotros ha vivido ni vivirá jamás. Aquel que viniendo a este mundo nos mostró lo que es la justicia, nos mostró lo que es la bondad y la misericordia, aquel que es el único justo y recto, aquel que es el único en definitiva, ante el cual todo hombre ha de considerarse en falta, deudor, necesitado,
incapaz de compararse con Él. Solamente ante el mensaje de ese Cristo, de ese Dios totalmente otro, el hombre se humillará, reconocerá la realidad de su vida y se dará cuenta que sin Dios no hay salida, que no hay solución para nuestros problemas si el Espíritu de Dios no nos cambia. Quiera Dios que cada uno de los que estamos aquí en esta noche pueda reconocer así su vida delante de Él, pueda ver que no es digno realmente, no solamente de llamarse humano, sino de vivir como realmente debiera vivir, que realmente nuestro problema no es superficial, es grave y profundo, tan profundo que no podemos hacer nada con él. Pero la buena noticia es que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que nosotros no podemos hacer, Él lo ha hecho por nosotros. La vida que no podemos vivir, Él la vive por nosotros. La muerte de agonía, destrucción y desolación es vida en aquel que se entregó por todas nuestras miserias, todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados. En Él está nuestra única esperanza, nuestra única justicia, nuestra única santidad, la única vida realmente diferente que podemos esperar. Que vengamos, por lo tanto, a ese Rey de Reyes, a ese Señor Jesucristo, y humillados delante de Él, le digamos que solamente en Él tenemos esperanza. Solamente Él puede hacernos nuevos. Solamente Dios y su poder puede cambiarnos. Vamos a pedírselo así. Vamos a hablar con Él. Vamos a orar. Oh Dios, en esta tarde contemplamos una vez más el cuadro de desolación y angustia de nuestro mundo. La realidad de la vida humana lejos de ti y de tu voluntad. Un cuadro que acaba en pesadilla, que nos lleva a una espiral de violencia y destrucción, donde no encontraremos más que el silencio y la angustia. Padre, Señor, Creador de cielos y tierra, tú que nos has dado la vida, insufla tu vida nuevamente en nosotros. En Cristo Jesús, renuévanos y transfórmanos. Muéstranos aquel que vive una vida diferente a la que nosotros vivimos, aquel cuya justicia se mostró entre los hombres, viviendo con la rectitud que ninguno de nosotros ha podido vivir ni vivirá jamás. Y que esa vida sea nuestra vida, que su vida sea la que nos dé vida. Señor, que ante esa muerte aparentemente vacía e inútil, recibamos, Señor, la vida que viene de la muerte de aquel que murió por nuestros pecados, que recibió sobre sí el peso de toda esa ira que tú tienes contra aquella criatura que te ha dado la espalda. Pero que por esa muerte y esa vida veamos finalmente tus brazos abiertos. Veamos, Señor, a ese Padre amante y misericordioso que ha salido a nuestra búsqueda, que nos espera en el camino, que va en busca nuestra y está dispuesto a recibirnos tal y como somos, con la miseria que hemos hecho de nuestras vidas, con la ruina que hemos logrado de cada don y posesión que le hemos arrebatado, Señor, exigiendo nuestros derechos, deseando que Él estuviera muerto. Señor, pidiendo una herencia como si tú ya no existieras. Padre, que humillados volvamos a ti en ese camino, que reconozcamos que nuestra vida ha sido hecha una ruina por nuestra culpa, que hemos dejado nuestra casa y estamos lejos del hogar y tenemos nostalgia del Padre que hemos abandonado. Y la sorpresa de tu palabra es que hay brazos abiertos esperándonos, una aceptación completa y total. Aquellos brazos clavados en la cruz reciben sin ninguna otra condición aquel que así vuelve a ti humillado.
Padre, recíbenos por tu amor y misericordia, por la vida que nos has mostrado en tu Hijo amado. Amén.